Bueno, muchas gracias por esperar. He visto que se han conectado muchas personas más, así que gracias. Y bueno, vamos a empezar a partir de aquí un poco a explicar sobre qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre las 5 tendencias de atracción y fidelización del talento IT. Vamos a explicar no tan solo el problema, los retos a los que os enfrentáis, sino también las soluciones y todo el abanico de posibilidades que podéis hacer. Así que primero me gustaría empezar por presentarme. Yo soy Jaime Puig, trabajo aquí en Talent Club y ayudo a empresas como la vuestra a estructurar de manera adecuada todo el proceso de reclutamiento y selección. Entonces, cualquier tweet que queráis enviar, fotos, de dónde estáis viéndolo, si estáis con el equipo, que subáis una foto a Twitter, nos mencionáis, @talentclub, y hemos preparado un hashtag para que también podáis ponerlo, es TC Webinar. Entonces, a partir de ahí ya sabéis, como ya viene siendo costumbre, al final de la sesión, el original y aquel que destaque por encima de los otros, así que os invito a todos a participar y seguro que os gustará el premio. Entonces, vamos a empezar y me gustaría poder explicaros, ¿no?, al final, la situación que hay hoy en día Hoy en día nos enfrentamos a un reto en cualquier sector, es decir, es muy difícil contratar al mejor talento, pero en el sector IT esto se multiplica por 1000. Al final nos cuesta muchísimo encontrar este tipo de perfiles súper específicos y hemos visto que hemos de hacer cosas diferentes a las que veníamos haciendo hasta ahora. Entonces, me gustaría empezar por enseñaros un par de datos para que veáis la importancia y os podéis poner en contexto sobre la situación en la que nos encontramos a día de hoy. Son estos. El primero, y que me gustaría que aquí enfatizar bastante, es que el 86% de los encuestados por Indeed considera que es un desafío encontrar y contratar el talento tecnológico. Entonces, al final estamos viendo que estamos en un sector que es muy difícil encontrar al talento que buscamos. Y estamos al día a día trabajando nos estamos encontrando con muchísimas dificultades que nos impiden realizar nuestro trabajo de la mejor manera y de la manera que nos gustaría. Pero el siguiente dato es el más importante, ¿no? El 83% de las mismas personas cree que la falta de talento tecnológico beneficia el negocio. Es decir, no tan solo nos está costando llegar al talento, sino que está afectando a la facturación de nuestra empresa. ¿Por qué es esto? Al final, si no contratamos al mejor talento, nos vamos a resentir, nuestro producto se va a resentir y esto va a hacer que perdamos ventaja competitiva en el mercado que estamos ahora mismo. Entonces, al final, contratar al mejor talento nos da la ventaja y las herramientas suficientes como para poder ir al mercado con un producto mejorado y competir contra las empresas. Entonces, también me gustaría entrar un poquito en el factor humano. No tan solo es cuestión de números y cuestión de dinero, sino que al final, si no contratamos al mejor talento, vemos que las personas que están en nuestro equipo se acaban quemando. ¿Por qué? Porque muchas veces asumen tareas que es muy importante el conseguir llegar al talento, no únicamente por los beneficios de la empresa, que también es importante al final, sino por el capital humano que ya tenemos actualmente en nuestra empresa. Entonces, para seguir, me gustaría hacer un breve sondeo. Al final, quiero que esto sea más partido a un día de preguntas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por esta y me gustaría preguntaros, ¿cuál crees que es el factor determinante con el mejor candidato? Respuestas del sondeo. Y me gustaría que las pudieseis marcar. Espera un momento. Perfecto. Entonces, podéis ir marcándolas ya
vamos a comentar. Al final puede ser para nuestro proceso de reclutamiento y selección sea eficiente. No conseguimos atraer el talento a Haití porque no estamos utilizando el candidato ideal. No tenemos tal vez una base de talento lo suficientemente útil para poder trabajar sobre ella. Y por último, no estamos trabajando lo suficientemente nuestra marca empleadora. Por lo que vamos a dar unos segundos más. Veo que os estáis animando ya desde el primer momento. Veo que quedáis unos cuantos por contestar, hasta 5 minutos más, y enseñaré las respuestas. Vale, veo que la cosa se está decantando ya hacia una de las respuestas. Ahora lo veréis. Venga, 2 segundos más. Perfecto. Vamos a compartirlas. Perfecto. Vale. Y aquí tenemos los resultados, ¿no? El 4% de vosotros, es decir, algunos de los que estáis aquí consideráis que las herramientas que estáis utilizando no son las adecuadas. Entonces, yo aquí os recomendaría que planteaseis cuáles son los retos que presentan las herramientas que estáis utilizando, hagáis una breve evaluación y determinéis cuáles son las herramientas que hay en el mercado que os pueden ofrecer todo lo que necesitáis. Entonces, aquí hemos visto al gran ganador, que ha sido que no conseguimos atraer al talento a Haití por los canales que estamos utilizando. Entonces, en este webinar vamos a ver diferentes opciones que tenéis, porque sí que es verdad que este feedback ya nos lo habéis... Está costando mucho llegar al candidato, por lo que tal vez lo que estamos haciendo hasta ahora no es lo que tenemos que hacer de cara al futuro. En un 11% también habéis dicho que no tenéis una base de datos lo suficientemente útil para administrar vuestro talento. Vale, en el sector IT del 3%. Esto podríamos considerar al final que estamos en una época de pleno empleo en este sector que nos impide el poder acceder a más cantidad de candidatos. Entonces, hemos de tener en cuenta que este tipo de sectores no los podemos comparar contra otros sectores porque al final tenemos un paro mucho más reducido y al final hemos de tener en cuenta que un 3% de paro nuestro país ahora mismo. Entonces, a la gente no son candidatos en la búsqueda de unidades, ¿no? Y aquí también llevar en cuenta que nosotros no vamos a con los que hablamos día a día, datos pasivos de trabajo, con los proyectos que les guste, el poder cerrar las vacantes tan rápido como nos gustaría. Porque la demanda de este tipo de perfiles supera la oferta de candidatos que hay. A partir de aquí, siendo un mercado súper... Pero antes, destacar frente a la multitud de empresas que están compitiendo con nosotros día a día por contratar al mejor candidato, ¿no? Y estamos viendo que
que hace un año ya era complicado, ahora mismo es aún más complicado y seguramente dentro de un año, entonces enviándoles emails con ofertas, de trabajar a su LinkedIn con una serie de requisitos, una larga lista que a él no le motivan. Es decir, no se va a mover por una oferta de este tipo. Pensad una cosa, nosotros el otro día hablando con uno de mis compañeros del departamento de I+D, le preguntaba, ostras, ¿y cuántas ofertas recibes tú semanalmente? Y me dice, mira, yo más o menos de media unas 5 ofertas. Es decir, ¿creéis que si ahora mismo yo le envío a un profesional IT de requisitos, una larga lista, le va a parecer interesante? Ni siquiera se la va a mirar. ¿Por qué? Porque ya recibe 4 más a la semana. Entonces, hemos de conseguir hacer cosas suficientemente diferentes para que el candidato cuando lo vea diga, ostras, vale, tal vez aún no he leído la oferta, pero me interesa poder leerla y poder valorarla, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver. Al final, no sirve de nada enviar tantos y tantos emails a nuestros candidatos. Entonces, no, sé que lo estoy pintando como algo muy crudo, pero al final quiero que veáis que esto es una oportunidad, ¿no? Se está viendo una gran oportunidad en nuestro sector. Hemos de tener en cuenta que en hubs tecnológicos, Barcelona es el Silicon Valley de Europa. Entonces, hemos de aprovechar esta oportunidad y no quedarnos anclados en el pasado. Entonces, yo aquí me gustaría poder explicar un poquito la historia que hay detrás de esto, y es que venimos de una crisis financiera que golpeó muy duro a nuestro país y a nosotros como reclutadores nos era muy sencillo encontrar talento. ¿Por qué? Porque la oferta era enorme. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados a publicar en un portal de empleo y recibir 1000 candidatos sin hacer nada. Entonces, estamos viendo que ahora que en demanda de este tipo de perfiles escasean y nosotros hacemos lo mismo que antes, publicamos en InfoJobs y el otro día mirando a un cliente tenía únicamente 3 inscritos en 2 semanas y estás pagando por esa oferta. Entonces, hemos de pensar más, ¿no? Nos hemos de parar, sentar y decir, vale, ¿dónde está mi candidato? ¿Por dónde se mueve? ¿Qué hace normalmente? ¿Qué le gusta? Y a partir de ahí tendremos más información para saber cómo ir a buscarlo, para saber dónde tenemos que ir a buscarlo. Y al final, pensar que aquí en Barcelona, por ejemplo, desde el año 2000, ¿no? Está aquí en la presentación, 3.500 negocios tecnológicos han empezado sus andadurías desde entonces, por lo que esto va a ir a mayores y cada vez va a haber más demanda de este tipo de perfiles. Por lo tanto, nos hemos de preparar. Y aquí hay una gran oportunidad. Entonces, se dan 2 situaciones, ¿no? Y al final es como talento en Barcelona o dentro de este hub tecnológico que puede ser España, y te vas a encontrar que hay 1000 reclutadores como vosotros que están compitiendo día a día por el mismo talento. Entonces, ¿cómo nos vamos a diferenciar de los otros? Al final, la única manera es invertir en nuestro employer branding. Es decir, preparar acciones para que nuestra marca empleadora resalte por encima de las otras. Pero después, en el otro lado de la cara de la moneda es esta, que si tú no estás ni en Barcelona ni en estos hubs tecnológicos, como puede ser Madrid también, vas a tener un problema que es que si no fidelizas a tus empleados, seguramente lo que van a hacer es hacer las maletas e irse a otra empresa. La situación es complicada, pero nos gustaría daros una serie de consejos o tendencias que se están viendo ahora mismo en el mercado que sin duda os van a ayudar a mejorar vuestro reclutamiento. Estas 5 tendencias que
que os vamos a enseñar, respaldan ya muchos estudios y como siempre nos gusta daros datos, reforzar la idea que queremos transmitiros. Entonces, no por esta pregunta, profesionales IT declinan nuestras ofertas. He puesto las dos opciones o las dos respuestas que nos dieron. Pero al final no podemos seguir vosotros como reclutadores, porque va a venir una empresa. El candidato siguiente, el diseña mejores oportunidades. Al final, no tan solo que les estamos dando ahora, que hemos de que nosotros como empresa ese propósito, ¿no?, por el que nosotros existimos y por el que ellos sentirse identificados con nosotros. Pasar por el chat. Cristian es un por las que él declina ofertas de requests para los candidatos. Entonces, la segunda pregunta que le hicieron ya a las empresas es ¿por qué los profesionales IT se van de las compañías? El 6% compartían y pensaban que era para participar en proyectos. El 17% decía que no se ven reflejados en la cultura o la moral corporativa. Entonces, aquí es el punto que estábamos comentando antes, ¿no? Al final, hoy en día, un candidato quiere ir a trabajar en una empresa con la que se siente identificada, quiere sentirse bien con sus compañeros, no quiere llegar a una empresa y que su compañero piense a nivel de propósito, no quiere que piense todo lo contrario que él, no quiere sentirse identificado, quiere formar un equipo. Entonces, al final estamos viendo que los candidatos están valorando muchas otras cosas, que no tan solo el sueldo, que no tan solo los snacks que le podamos poner en la empresa o las mesas de ping-pong, ¿no? Están valorando el propósito, el por qué estamos trabajando día a día, el que nos... Entonces, relacionado con la primera tendencia que se está viendo aquí en el mercado, ¿no? Lo que día a día las empresas estamos tratando con los candidatos de forma errónea, les estamos pidiendo que se inscriban a nuestras ofertas y la única información que les damos es lo que nosotros pedimos a ellos. Y reflexionarse por qué no contactamos con ellos con lo que les podemos ofrecer nosotros. ¿Por qué no contactamos con ellos con nuestro propósito? Y os voy a poner cambiar manera de trabajar, reclutamiento y selección, trabajen de manera más eficiente, consigan atraer al mejor talento y sean mucho más eficaces, ¿no? Entonces, al final Talent Club con este propósito no solo ayuda a las empresas, sino que ayuda al candidato, ¿no? Ayuda a que el candidato encuentre ese trabajo ideal en el que quiere trabajar. Entonces, al final, yo que soy una apasionada de la tecnología, por primera vez cuando fui a la página de empleo de Talent Club, me enamoró ver esto. Me enamoró el estar en una empresa que apuesta por una metodología y que quiere empezar con un cambio. Entonces, esto es lo que me hizo a mí venir a Talent Club. No me hizo venir una serie de requisitos que me pedían o un sueldo, que no digo que no sean importantes, pero al final nos movemos por un porqué, ¿no? El por qué existe la empresa.
Entonces, aquí me gustaría hacer el segundo sondeo para conocer un poquito más a fondo vuestra opinión, pero antes vamos a hacer una breve reflexión. Me gustaría preguntaros esto. ¿Qué es lo que haría que os quedaseis en vuestra empresa si os ofrecieran 1 millón de euros por dejar vuestro empleo e iros a la competencia? Entonces, cualquier respuesta que tengáis, enviárnosla por el chat, que así también comentaremos y tendremos toda la información. Y sé que 1 millón de euros es mucho dinero. Es decir, a mí me viene ahora una empresa y me dice, te doy 1 millón de euros si te vienes conmigo, y digo, ostras, me voy, ¿no? Y es lo que habremos pensado todos. Pero quiero que penséis en las razones que si os ofrecieran 1 millón de euros y os lo tuvierais que pensar, ¿qué es lo que os haría quedaros en vuestro trabajo? ¿Qué es lo que haría, ¿no? Al final que dijerais, pues por esto me quedaría en mi empresa. Porque al final, estas razones que ahora nos estáis enviando por el chat, veo que os estáis animando, son la razón que os hacen levantaros día a día. Es decir, está clarísimo que hay una serie de condiciones que son muy importantes, pero sí que al final nos levantamos día a día con buen humor porque creemos en algo, ¿no? Y porque queremos llegar a un objetivo. Entonces, es este, ¿no? Nuestro propósito. Entonces, veo que estáis comentando bastante. Vamos a dar las respuestas, si os parece, al final y también las comentamos, porque Eli me está diciendo que hay respuestas súper divertidas y también, no vamos a decir los nombres, hay algunas personas que aceptarían el 1 millón de euros. Entonces, me gustaría también hablaros de la segunda tendencia, ¿no? Al final es muy importante que nos sentemos y reflexionemos sobre cuál es nuestro propósito y a partir de ahí tenemos que comunicarlo. No sirve de nada tener una cultura si los únicos que conocen la cultura de la empresa son los empleados, ¿no? Al final creo que cualquier empresa tiene mucho que ofrecer, pero si no lo comunicas, el candidato nunca se va a enterar de cómo es trabajar en esa empresa, del por qué existe, lo que mueve a esa empresa a llevarla adelante. Entonces, al final aquí nosotros como reclutadores utilizamos las armas que tengamos, ¿no? Esto al final es como tener flechas, has de escoger la flecha indicada en el momento concreto. Entonces, yo creo que hay muchas empresas que ya están empezando con esto y ahora vamos a hacer el sondeo que os había comentado, porque al final tener una página de empleo y comunicar nuestro propósito con los candidatos en las redes sociales es súper importante. Entonces, esta es la pregunta. ¿Comunicas el propósito de tu empresa para atraer talento? Y cuando digo que si lo comunicas nos referimos a si lo comunicas en tu página de empleo, en tus redes sociales. Entonces, voy a compartir con vosotros las respuestas. Espera un momento. Perfecto. Espera un momento. Perfecto. Ahora sí que lo tenemos en pantalla, me parece. Son estas las respuestas. Sí, lo tengo explicado en mi página de empleo. Es decir, somos proactivos, explicamos cuál es nuestro propósito y lo tengo todo detallado en mi página de empleo. No lo tengo, pero no lo tengo definido, ¿no? Pero sí que lo tengo en la página de empleo. Entonces, aquí también yo diría que en muchas ocasiones también lo que podemos hacer, ¿no? Es sentarnos un momento, porque al final día a día vamos súper a tope y no nos paramos a pensar cuál es nuestro propósito y el por qué estamos aquí, ¿no? Y por último, no, estos motivos no los tocamos y al final no tenemos tampoco una página de empleo donde mostrarlos. Entonces, veo que ya estáis votando desde el primer momento. Falta aún la mitad, así que vamos a dar unos segundos más, que estáis votando todos. Perfecto. Vamos a dar un par de segundos más, que veo que aún hay gente picando el botón. Vale. Vamos a compartir ahora los resultados. Y los tenemos aquí, ¿no? Quiero felicitaros. Veo que la mayoría de vosotros tiene una página de empleo, el 32% en concreto, con toda esta información detallada. Creo que es muy importante y este es el camino a seguir.
el 54% de vosotros lo tenéis definido, pero no lo tenéis en la página de empleo. Entonces, creo que aquí en el fondo estáis también por el buen camino. Lo único que hay que hacer es darle una vuelta más y tenerlo todo bien detallado en una página de empleo que al final es nuestro escaparate a los candidatos, ¿no? Es decir, nosotros como empresa tenemos nuestra web corporativa, que es nuestro escaparate a los clientes, y tenemos nuestra página de empleo, que es nuestra arma personal hacia los candidatos, ¿no? Entonces, a partir de aquí os diría que publicarlo en la página de empleo, porque sin duda vais a tener mejores resultados. Después hay un 14% que no, ahora mismo no están valorando, no están definiendo este tema en profundidad. Entonces, veo que en el fondo es la minoría, y bien recomendar, ¿no?, que nos sentemos un día, hablemos de esto con el equipo, con las personas de I+D que tengáis en vuestra empresa, porque al final, pensar una cosa, en realidad el talento IT ya lo tenéis, y lo único que tenéis que hacer es abrir seguramente la puerta, ir a buscarlos y ir a hablar con el empleado de I+D que os pueda dar consejos de cómo contactar con amigos suyos, qué le gustaría a él, qué manera le gustaría que le contactarais, ¿no? Entonces, creo que aquí podemos sacar muchos aprendizajes. Entonces, al final yo también os recomendaría, y voy a ponerlo aquí en pantalla, que es lo que decía, ¿no? A día de hoy vamos a tope de trabajo, no podemos perder ni un segundo porque el mercado es muy competitivo. Si nosotros no cerramos la vacante ahora mismo, vendrá otra empresa y la cerrará, y es normal, pero sí que creo que a veces debemos de tener esta visión un poquito más estratégica de decir, vale, nos vamos a sentar y nos vamos a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje les estamos enviando a los candidatos? ¿Les estamos explicando el propósito? ¿Les estamos enviando solo requisitos? Pues tal vez nos tenemos que plantear cosas, ¿no? Aquí, ¿qué beneficios, ¿no?, les damos a nuestros empleados? Es lo que he comentado, es tan fácil como ir a nuestros empleados y decirle, ostras, ¿qué es lo que te gusta a ti de trabajar con nosotros? ¿Qué te gustaría, ¿no?, qué te hubiese gustado en el momento que entraste aquí que te hubiéramos comunicado? Y seguro que os da un montón de feedback que os será súper útil para empezar a trabajar con nuevos candidatos, ¿no? Y al final hemos de hacernos esta serie de preguntas para ver realmente qué es lo que aportamos nosotros como empresa y poder comunicarlo, ¿no? Entonces, también hemos de tener en cuenta, y este es un punto que vamos a hablar un poquito más adelante, que os voy a enseñar un par de ejemplos, es, ¿presentas al equipo de cracks que tienes en tu empresa a los candidatos? Esto marca la diferencia y te lo digo por experiencia propia. Yo no soy un profesional IT, pero cuando entré a Talent Club y fui a su página de empleo, lo primero que vi es un testimonial de mi jefe. Iba a ser naturalmente, ¿no? Y fue algo que fue decir, ostras, no conozco a esa persona, pero ya he visto una foto y siento como que ya la conozco, ¿no? Y esto es muy importante, y yo creo que es en el momento que cambié de chip y dije, pues voy a aplicar esta empresa porque realmente vale la pena intentarlo, ¿no? Entonces, aquí me gustaría enseñaros varios ejemplos y buenas prácticas de empresas que a día de hoy están haciendo un muy buen employer branding, están comunicando súper bien con sus candidatos y están haciendo un trabajo realmente excepcional. Y creo que vamos a poder sacar muchas ideas aquí. El primer ejemplo es Tesla, ¿vale? Creo que hemos hablado muchísimas veces de esta empresa en otros webinars y creo que es un ejemplo muy bueno porque es una empresa de tecnología, ha crecido mucho en los últimos años, pero al final, si tú vas a su página de empleo, lo primero que te va a aparecer, y lo podéis ir a ver vosotros mismos, va a ser una gran imagen de ingenieros trabajando en los coches y bajas un poco para abajo y lo primero que te encuentras es la misión, el por qué. En el fondo, Tesla es una marca de coches que hace coches deportivos eléctricos y lo primero que nos explica es el por qué existen como empresa. Y fijaros, ¿no? Al final lo que te dicen es que quieren hacer un cambio en el consumo de energía y en el transporte de manera que se convierta en un consumo sostenible. Entonces, tú cuando ves esto, seguramente ya puedes empezar a decir, ostras, pues esta empresa creo que cuadraría aquí. Me gusta, ¿no? Te explota la cabeza, como si dijéramos, ¿no? Es decir, realmente te flipa ver esto y dices, pues yo quiero trabajar en Tesla y quiero aplicar, pues voy a ver sus ofertas. Pues es esto lo que hemos de conseguir, ¿no? Convencer al candidato no con lo racional, no con una serie de requisitos que al final lo que va a hacer es que diga, vale, salario, vale, este me paga 30.000, este 50.000, pues me voy con el de 50.000. Hemos de cogerlo más por lo sentimental, ¿no? Por lo irracional. Y al final, para conectar con ellos de esta manera, es con esto, con el propósito, con nuestra misión.
El segundo ejemplo es una empresa que seguro que todos conoceréis, es Airbnb. Si vais a su página de empleo, lo primero que os vais a encontrar es, ¡pum!, aquí en grande y con una foto súper atractiva, su propósito. ¿Y qué es lo que quiere Airbnb? Quiere crear un mundo que acerca a las personas. Y no tan solo eso, sino que después bajas un poco y dice, únete a nuestro equipo y cambia la industria del turismo. O sea, es que me están viniendo ganas de aplicar a sus ofertas hasta a mí. Estoy por dejar el webinar e irme a aplicar. Es al final, conectas con la persona, ¿no? De esta manera dices, ostras, pues voy a aplicar. Y lo primero que hacen es, te ponen aquí toda la información de las empresas y busca tu puesto ideal, ¿no? Es decir, en el momento que ya casi has decidido, pues voy a ver si encaja en esta empresa, tengo para ir directamente a buscar las ofertas de empleo. Entonces, ¿por qué hace esto Airbnb? Lo hemos de tener en cuenta también. Lo hace porque Airbnb, en todas las ciudades en las que trabaja, son ciudades que son hubs tecnológicos y tiene muchísima competencia. Entonces, ha visto que para diferenciarse del resto y conseguir atraer el mejor talento, que al final es lo que buscan, tienen que ser transparentes, tienen que abrirse al mundo, ¿no? Y a través de una página de empleo es lo ideal. Entonces, ¿qué estamos haciendo hasta ahora? Estamos publicando en portales y estamos dejando que nuestra estrategia de comunicación con los candidatos lo llevaran ellos. Es decir, nosotros únicamente publicábamos, escribíamos la hoja y nos olvidábamos. Ahora estamos viendo, y estas empresas son el ejemplo, de que están cogiendo la sartén por el mango y están diciendo, yo voy a comunicarme con mis candidatos y yo voy a decirles lo que yo les quiero decir. Porque no voy a dejar que un portal de empleo les ponga mi oferta y después bajen un poco y se encuentren con 3 ofertas más de mi competencia. Porque eso es lo que está pasando en los portales de empleo. Y por último, tenemos el ejemplo de Dropbox, que seguro que también lo conocéis. Y este ejemplo lo he puesto porque encuentro súper interesante lo que Dropbox vio, ¿no? Aquí, al final, vio que le costaba tanto conseguir perfiles de ingenieros, perfiles IT, que creó una página de empleo solo para ellos. Es decir, me está costando tanto que voy a crear una página para comunicarme solo a este target, ¿no? Que es el target que realmente quiere buscar. Entonces, si os fijáis, es muy parecido a las páginas que hemos visto, a ambos ejemplos anteriores, y entras en la página de empleo de Dropbox y lo primero que encuentras es un breve texto con la misión de la empresa, ¿no? Con su propósito, con su porqué. Al final tenéis que conseguir responder a la pregunta del por qué existimos como empresa. Pues Dropbox existe porque quiere que la colaboración entre la gente sea mucho más sencilla, ¿no? Entonces, vemos que al final te ponen la misión y otra vez el botón para ir a las ofertas directamente, ¿no? Entonces, eso también es muy importante porque a veces hemos visto páginas que explican muy bien el propósito, dan muchísima información al candidato sobre lo que es trabajar en esa empresa, pero es imposible encontrar las ofertas, ¿no? Entonces, me gustaría pararnos aquí un momento y explicaros, el otro día comentando con una de las empresas que tenemos como clientes, estamos intentando hacer un candidate persona, ¿no? Al final creo que es muy importante lo que os he dicho, sentarnos todo el equipo y empezar a definir cuáles son las características de las personas con las que queremos contactar. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que saber dónde se mueve nuestro candidato, qué hace y todo? Porque al final nos va a permitir que nuestra comunicación con ellos, sea mucho más eficiente, que utilicemos los canales adecuados, ¿no? Entonces, yo he visto ejemplos, ¿vale? Antes de hacer este webinar, no os he puesto la imagen porque creo que ya hay suficientes ejemplos, pero he visto empresas que tienen hasta 30 ofertas de perfiles IT en InfoJobs. Entonces, yo me replantearía si publicar en InfoJobs, que es un portal generalista que funciona muy bien para muchísimos perfiles, es realmente útil, ¿no? Porque al final sí que es verdad que vemos que se inscriben 3 personas y 4 y estamos pagando una suma de dinero que podríamos invertirla en mejorar nuestra marca empleadora. Entonces, creo que nos hemos de replantear primero las cosas para poder tomar decisiones. Y otro de los ejemplos que también os quería daros es que ¿dónde están los perfiles IT? Nosotros aquí tenemos un equipo de I+D que día a día trabaja en mejorar nuestra herramienta. Está formado por 25 personas y al final, el otro día hablando con el mismo compañero que os he dicho antes, dijo, mira, yo lo que hago cuando tengo un problema en mi trabajo, me voy a un foro que es como una comunidad, una plataforma en Internet, donde los perfiles IT, donde los desarrolladores van allí para expresar sus dudas, para que la gente les ayude, ¿no? Y otros colegas del sector dan su respuesta
para intentar ayudar a ese compañero. Y hemos visto que hay empresas que están ya en estas comunidades reclutando. Os podría dar si queréis, podéis contactar conmigo a través de correo electrónico un poco más, pero entidades como Quora son las perfectas para ir a buscar candidatos. Y no ir y darles la oferta como se la enviamos a través del email, sino para ser un poquito más originales, porque pensar que ellos no están ahí resolviendo dudas de su día a día. Entonces, si conseguimos contactar y conectar con ellos a través de ese canal, estoy seguro que nos da buenos resultados. Pero nunca spameemos porque entonces vamos a perder aquí marca empleadora y se va a volver en nuestra contra. Y aquí viene el ejemplo, ¿no? Al final, Point Click Care, al final hizo un vídeo únicamente para los perfiles IT. Es decir, estaban buscando ingenieros y decidieron hacer un vídeo para presentar al equipo, que el mismo equipo de I+D fuera el que le hablara al candidato. ¿Y qué consiguieron? Pues muy buenos resultados. Vosotros ahora imaginaros que, y dejando el sector IT aparte, que vosotros como profesionales de los recursos humanos estáis buscando empleo o os contactan de otra empresa y os envían un vídeo hecho por vuestros futuros compañeros, ¿no? Por vuestros futuros potenciales compañeros, explicando cómo es trabajar en la empresa, cómo es su día a día, cómo son las instalaciones. Es una manera totalmente, ¿no? de contactar con las personas, de conectar, y al final hemos de tener en cuenta que el mundo está avanzando hacia lo multimedia, hacia el vídeo, hacia las imágenes. Entonces, creo que aquí podemos ser un poquito más originales, aquí es donde está la oportunidad, donde nos podemos diferenciar y hay clientes ya de Talent Club que a día de hoy están publicando ofertas de empleo con vídeo. ¿Por qué? Porque a mí sé que les trae muchísimos mejores resultados que lo que hacían hasta ahora, que era publicar en portales de empleo. Entonces, me gustaría también hablaros de Zip, es un cliente de Talent Club que busca perfiles IT en Palma de Mallorca. Entonces, me hace mucha gracia esta página web porque creo que no pueden ser más transparentes. O sea, abriendo sus puertas cuando aún no has entrado ni a su edificio, ¿no? Y puedes ver al equipo, puedes ver lo que es trabajar con ellos, cómo son las instalaciones, qué te están ofreciendo de más. O sea, al final aquí no te están pidiendo requerimientos, te están abriendo su empresa, te están diciendo cómo son ellos como personas, como equipo, ¿no? Y creo que aquí es un punto de inflexión, ¿no? Al decir, no voy a hablar de mí, de lo que quiero yo, sino voy a hablar de qué le puedo ofrecer yo al candidato. Y esto es muy importante que nos lo planteemos porque al final, si hemos de pensar que la palabra más escrita en español en Google es la palabra yo. ¿Por qué? Porque todos pensamos en nosotros mismos. Pues al final, para contactar con los candidatos no hemos de pensar en nosotros, sino en lo que les podemos ofrecer a ellos. Y creo que estas páginas de empleo son ideales para poner como ejemplos. Entonces, aquí también vemos otro ejemplo como Atrápalo. Creo que seguro que todos los conocéis. Atrápalo también se dio cuenta que le costaba mucho encontrar perfiles IT. ¿Y qué hizo? Dijo, pues vamos a crear un Twitter solo dedicado al sector IT. Y no sé cómo les va. Si te digo la verdad, son clientes de Talent Club y no he hablado con ellos para preguntarle cómo les está funcionando, pero estoy seguro que muy bien, ¿no? Al final se han dado cuenta de que el target de candidatos al que están yendo es muy limitado y han creado un canal de comunicación único para comunicarse con ellos. Entonces, podemos utilizar este tipo de publicaciones para llegar a personas y redirigirlos a nuestras páginas de empleo para que apliquen a nuestras ofertas. Entonces, también aquí me gustaría daros un par de tips que he visto en otras empresas que son puntos de mejora, que son empresas que están haciendo un buen trabajo, están yendo por un buen camino, pero tal vez le falta ese chip, ese cambio de decir, vale, vamos a establecer mejor nuestra metodología. Entonces, os voy a enseñar el próximo ejemplo y es este. Seguro que todos alguna vez os habéis descargado esta aplicación, no hace falta decir a qué se dedican. Y el otro día, visitando su LinkedIn, me encontré con esto, ¿no? Publicaron hicieron una publicación súper chula y creo que es muy interesante para captar la atención de candidatos tecnológicos, que era un meetup que hicieron en sus propias oficinas de Woman Who Code. Entonces, ¿qué encontráis que es lo que falta aquí? Yo lo que hubiese hecho si en ese momento hubiese estado realizando esa publicación es poner un enlace a nuestra página de empleo. Es decir,
si os fijáis, esta publicación tiene 41 recomendaciones. 41 recomendaciones significa que estás llegando ¿a qué? A 4.000, 5.000 personas. No desaproveches nunca la oportunidad de poner un simple enlace y decirle, si quieres ver nuestras ofertas, míralas aquí. No te cuesta nada y estás utilizando un canal que te cuesta 0 euros para atraer candidatos que día a día te está costando mucho atraer, ¿no? Y hemos de tener en cuenta que al final el 65% de los usuarios que sigue a una empresa en sus redes sociales lo hace porque quiere estar al día de las ofertas de empleo. Entonces, ya que nos siguen por esto, pues démosle la oportunidad al final es súper sencillo, ¿no? Y hemos de ponérselo sencillo también al candidato. Y el siguiente ejemplo es Winabox. Este ejemplo o esta empresa tal vez no es tan conocida. Yo sí que los conocía porque son de aquí de Barcelona y alguna vez os he de decir que me he pensado de contratar uno de sus servicios. Y el otro día en LinkedIn vi que hicieron una publicación sobre una oferta de empleo que estaban intentando difundir. Entonces, al final estaban buscando un perfil súper específico que era un front-end developer y prepararon este texto muy original con esta imagen. ¿Cuál es el problema? Y a simple vista no se ve, ¿no? Porque creo que la publicación está muy bien conseguida. El problema es este. Pusieron un enlace para facilitarle al candidato el acceso a la oferta, pero cuando piqué en él, vi que no ibas a su página de empleo, sino que ibas a LinkedIn, a la oferta de LinkedIn. Entonces, ¿cuál es el problema aquí de cara al candidato? Que el candidato cuando llegue a la oferta de LinkedIn, ¿qué verá? Solo verá los requisitos que le pedimos. No verá ni al equipo con el que trabajará, no verá qué empresas somos, quiénes somos, cómo trabajamos, no verá nada, ¿no? Solo verá una larga lista de qué es, de cosas que le pedimos y esto seguro que no le convence. Entonces, ¿qué hubiese hecho yo si estuviese en Winabox? Hubiese puesto un enlace a nuestra página de empleo, que es esta de aquí, pero también hemos de tener en cuenta que si redirigimos los candidatos a nuestra página de empleo, hemos de tener las ofertas siempre actualizadas, porque no sirve de nada enviarlos a ver nuestras ofertas si no las tenemos ahí en la misma página web. Entonces, me gustaría también hablar del siguiente punto y es la experiencia que le ofrecemos a los candidatos, ¿no? Al final, hemos de tener en cuenta que aquí ya no valen softwares que nos hayamos desarrollado nosotros mismos, no vale poner un correo electrónico y no vale tener softwares que le pongan trabas todo el rato al candidato para inscribirse a nuestras ofertas. Ahora Eli os pasará un enlace de una publicación que hizo Tony Jimeno hace cosa de un mes o dos, en el que comparaba el proceso de inscripción de un candidato a través de un software como iPreselect respecto al de Talent Club, ¿no? Entonces, lo que vimos es que al final las empresas, y eso también es una advertencia, ¿no? Para los que tengáis iPreselect y estéis aquí viéndome, le estáis poniendo trabas a vuestro candidato, porque haciendo el proceso de inscripción paso por paso, tardamos 35 minutos. A mí, en 35 minutos, me da tiempo de ir a Mallorca. Coger un avión y plantarme en Mallorca. Entonces, si eres un candidato y eres un candidato tecnológico súper específico que ya está trabajando, no vas a perder 35 minutos en rellenar una oferta, ¿no? Entonces, aquí es donde viene este punto. Al final, un candidato espera inscribirse en nuestras ofertas de empleo en 40 segundos, por lo tanto, hemos de intentar acercarnos al máximo a este número para ofrecerles la mejor experiencia, ¿no? Porque si no, al final, ¿qué vemos? Que el 48% de ellos abandonan el proceso de inscripción por al final, el formulario que le ponemos, ¿no? Entonces, creo que este es un punto súper importante que tal vez no nos habíamos dado cuenta, pero que es importante remarcar. Entonces, y esta imagen es muy representativa. No, la cuarta tendencia es que hemos visto que, y esto lo habréis visto sobre todo con vosotros mismos, vuestros hijos, vuestros padres, el mundo ahora es mobile. Es decir, todos estamos todo el día con el móvil. Hemos de pensar que España, y esto es un dato real, España es el segundo país del mundo con mayor penetración de smartphones, solo por detrás de Singapur. Entonces, ya que estamos en un país que el 88% de la población tiene acceso a un smartphone, hemos de tener nuestra estrategia adaptada a esto. Entonces, es muy importante que todas nuestras ofertas, nuestra página de empleo, sean mobiles, ¿no? Al final, que la experiencia que le demos al candidato
cuando esté yendo del trabajo a su casa y esté mirando ofertas de empleo, sea lo mejor posible. Porque si ahora contactamos por LinkedIn con un candidato, ¿no? Súper específico, que está yendo a su casa y abre, lo ve y le envías a una página donde no está adaptada al móvil y para inscribirse tiene que rellenar 30.000 campos, ir haciendo zoom para poner el cursor, ostras, ¿tú crees que ese candidato se va a inscribir? Está en el bus, está escuchando música y no tiene tampoco mucho tiempo para rollos, ¿no? Al final hemos de intentar ponérselo lo más fácil posible y es que el 45% de los candidatos, y esto es súper importante, buscan al menos una vez al día ofertas de empleo a través del móvil, ¿no? Entonces, tengamos nuestra estrategia adaptada también a estos dispositivos. Y aquí viene, ¿no? la quinta tendencia, que es que hemos de estar a la última en todo. Es decir, estamos buscando personales IT, personas súper tecnológicas que como no les ofrezcamos la mejor experiencia y tengamos el mejor software de reclutamiento, se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a esto. Ellos están todo el día programando y ellos se dan cuenta cuando un software es bueno y cuando no. No podemos permitir que el candidato tenga que crearse una cuenta y una contraseña para aplicar una oferta. ¿Por qué? Porque no se va a acordar de la contraseña al segundo día. Entonces, hemos de tener un proceso que sea fácil, que la usabilidad y al final, como lo vemos, sea muy sencillo. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Os voy a dar 5 consejos, que es lo que yo haría para al final que nuestros candidatos vean nuestro proceso como algo súper sofisticado. Primero, en nuestra página de empleo siempre hemos de tener un panel de empleo con todas las ofertas actualizadas. Y esto hay softwares como el de Talent Club que lo hacen. Es decir, tú lo único que tienes que hacer es crear tu oferta como cuando lo creabas en un portal y a partir de ahí se publicará también en tu portal de empleo, ¿no? Y al final esto es súper importante porque si no, el candidato no sabe ni dónde están las ofertas ni dónde tiene que ir. Entonces, le hemos de facilitar la vida mucho en este sentido. Después, y aquí es lo que había dicho al principio, ¿no? Es muy interesante ver hacia dónde evoluciona el mundo porque podemos coger ideas sobre lo que hacer. Es muy importante utilizar contenidos multimedia y nos vamos a diferenciar muchísimo de la competencia. Me gustaría, y no lo hemos puesto en un sondeo, me gustaría saber cuántos de vosotros a día de hoy estáis utilizando imágenes y vídeos, incluso GIFs, ¿no? Que es algo que nunca ha pasado de moda y sigue a la orden del día. Y al final pensar una cosa, yo quiero comprar un coche y voy a la página web de Volkswagen y me encuentro con un vídeo explicativo del coche o me encuentro con un texto plano sobre las características. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿Me voy a mirar el vídeo o voy a ir al texto? El texto ni lo voy a mirar, pero ni de broma. ¿Por qué? Porque me habla solo de qué es. Me da qué cilindrada tiene, qué potencia, etcétera. En cambio, el vídeo me transmite sensaciones, lo transmite todo, ¿no? Entonces, hemos de conseguir adaptarnos a estos nuevos contenidos para estar a la última y con diferencia. También, pero importante, los formularios han de estar adaptados al móvil e integrados con las redes sociales. Es decir, lo hemos comentado antes, si yo soy un candidato y estoy en el móvil, tengo que poder ver la oferta de manera sencilla. No puede ser que esté haciendo zoom todo el rato porque la experiencia como usuario no va a ser buena. Y además hemos de ponérselo tan fácil como para que el candidato lo único que tenga que hacer, y os voy a poner el vídeo, es ponerle los mínimos pasos posibles. Es decir, que lo único que tenga que hacer para crearse una cuenta con nosotros es, y lo vamos a ver ahora, o inscribirse manualmente, que es lo que hacíamos hasta ahora, o utilizando las redes sociales que ya tiene. Es decir, yo ahora tengo que crear un usuario y una contraseña y no me voy a acordar mañana de la contraseña. En cambio, si me ofreces aplicar a tu oferta con Facebook o con LinkedIn, me lo pones mucho más fácil. Vale. Y esto es algo que muchos nos estáis diciendo que os queréis poner con este tema y que es algo súper importante para vosotros. Y todos sabemos que el candidato quiere estar informado, el candidato quiere saber en qué fase del proceso está. Entonces, hemos de tener las herramientas suficientes como para poder comunicarnos con los candidatos en cada fase del proceso, para que él tenga la información y para que al final la experiencia
en todo el proceso sea la mejor posible, porque esto va a mejorar nuestra marca empleadora. Entonces, esto os lo voy a decir, al final necesitáis una herramienta lo suficientemente útil como para poder hacerlo y esto los clientes de Talent Club lo pueden hacer con esta herramienta, ¿no? Al final te puedes crear tus plantillas personalizadas para contactar con los candidatos cuando avanzan o son descartados en un proceso de selección y aquí quiero que veáis la importancia porque al final es un win-win, ¿no? Todos ganamos en este sentido. Vosotros como reclutadores ganáis porque vuestro volumen y vuestra carga de trabajo disminuye, vas a tener que enviar menos mails manualmente, los candidatos nos van a estar preguntando todo el rato en qué fase del proceso están, etcétera. Y el candidato va a ganar porque la experiencia que va a vivir con vosotros va a ser mucho mejor, ¿no? Al final. Y por último, hemos de aprovechar nuestra base de talento. Es decir, día a día estamos trabajando y peleándonos con reclutadores, es decir, todos los que estamos en este webinar seguramente hoy somos amigos y en los meetups nos llevamos fenomenal, pero cuando salimos al campo a jugar somos competidores, ¿no? Y competimos por el mismo talento y en un mismo mercado. Entonces, hemos de tener una buena base de talento que nos permita que todos aquellos candidatos con los que estamos contactando, todo aquel trabajo que estamos haciendo en entrevistas, llamadas, etcétera, quede almacenado. Y además, no tan solo eso, sino que al final todos estos candidatos que tal vez ahora no te han servido porque no tenían las habilidades necesarias, te pueden servir en un futuro, pueden ser muy útiles. Entonces, has de tener una herramienta que sea fácil de usar, que sea útil y que además te permita invitar a los candidatos de tu base de datos a ofertas nuevas que tengas ahora mismo estés intentando cerrar. Entonces, herramientas como el screener de Talent Club, que clientes nuestros la utilizan, son ideales, ¿no? para esto. Y bueno, sé que estaréis ahora un poco como, vale, he visto muchas cosas, no sé muy bien por dónde empezar. Deciros que no tenemos que empezar de un día para otro, pero sí que creo que seguramente habréis sacado muchas ideas y me gustaría acabar con esta imagen, ¿no? Para que veáis un poco lo que hemos estado hablando todo el rato. El otro día con Carla, una compañera de marketing, dijimos, ostras, vamos a poner desarrollador o developer en LinkedIn, a ver cuántas ofertas encontramos. Pues la cosa es que encontramos 1.900 ofertas para desarrollador y 1.400 para developer. Entonces, vosotros como empresa, como candidato, cuando vais a buscar un empleo y os encontráis con 1.900 ofertas, aquí mismo, ¿qué oferta elegiríais? Porque, sinceramente, al final, si tú pones developer y te aparecen todas las de developer, todas son iguales. Entonces, nosotros como empresa estamos invirtiendo mucho dinero en publicar en redes sociales, en publicar en portales, pero estamos viendo que no nos permiten ser diferentes, ¿no? No somos diferentes al resto. Y además la explicación normalmente si entras a estas ofertas, la explicación de una y de otra son iguales. Entonces, al final, lo único que me va a decantar seguramente son los logotipos que reconozca, ¿no? Pues bueno, yo aquí, no son del sector IT, ¿no? Pero yo aquí reconozco Mango, Mr. Wonderful y seguramente las primeras ofertas que pique son las suyas, pero en cambio no me voy a ir a una empresa que tal vez no es tan conocida, su marca no es tan famosa, ¿no? Entonces, os agradezco mucho el haber venido, no os vayáis porque aún no hemos acabado. Todos sabéis que, bueno, Talent Club nos dedicamos a ayudar a empresas como la vuestra a estructurar de manera adecuada y potenciar vuestro reclutamiento. Y la semana que viene, el jueves 6 de julio, Aniol Kerr, que es nuestro director comercial, va a hacer una demo en vivo para que podáis ver cómo esta herramienta se adapta 100% a las necesidades que acabamos de comentar y que vosotros necesitáis cubrir. Así que, si queréis participar, ya sabéis que ya sois bienvenidos y ya está, el enlace ya está preparado para que os podáis empezar a inscribir. Y os voy a decir lo que habíamos comentado al principio. Habíamos dicho de que había una sorpresa y es que vamos a sortear una consultoría, ¿no? Al final os hemos estado explicando hacia dónde evoluciona, cuáles son las tendencias en el sector IT, en el sector del reclutamiento, pero vamos a sortear una consultoría al mejor tweet, al tweet más original, que lo va a decir nuestro equipo de marketing y lo va a comunicar a través de Twitter. Y la consultoría va a ser un análisis específico de vuestra estrategia, de cómo mejorarla y cómo potenciar para llegar a más candidatos y conseguir contratar al mejor talento en menos tiempo. Entonces, ahora aquí a la derecha tenéis un chat donde nos podéis hacer preguntas y las vamos a ir
respondiendo. La pregunta que tenga la presentación de poder hacerla. Vemos primero a Ramón, que dice: Jaime, has puesto ejemplos de páginas de empleo de grandes empresas, pero desde pequeñas y medianas consultoras IT conseguir hacer algo similar resulta muy complicado. José Ramón, decirte, hemos puesto ejemplos de grandes empresas y de empresas que son conocidas porque al final no son las que vosotros día a día seguramente también os suenan, ¿no? Pero al final me gustaría poner también el ejemplo específico de un cliente de Talent Club y es B2Intech. B2Intech es una consultora IT situada en Barcelona que contrata perfiles tecnológicos y ellos antes de empezar con nosotros tenían una base de datos de aproximadamente 3.000 candidatos y gracias a Talent Club y todas estas metodologías que os hemos estado explicando, consiguieron multiplicar su base de datos por 30, por lo que ahora mismo consiguen cerrar procesos de selección en menos de un día, ¿no? Entonces, creo que aunque seáis consultoras medianas o pequeñas, sé decir que siempre podéis competir. Hemos de pensar que ahora mismo con las herramientas y la tecnología que tenemos al abasto estamos en la mejor época de la historia para competir contra grandes empresas y no solo eso, sino que hay grandes ejemplos ya de medianas consultoras que están consiguiendo hacer frente a grandes monstruos, ¿no? como pueden ser Accenture o otros. Entonces, vamos a por otra pregunta. Daniel me pregunta, me gustaría saber qué retos modernos nos ofrece el mundo del branding. Vale, entonces, espera un momento, es que se me está yendo la pantalla. Vale, perdonad, es que la pantalla se me había ido y se me habían ido todas las preguntas. Vale, Daniel, pues decirte, al final el employer branding aquí nos abre un gran abanico de posibilidades, ¿no? Es decir, creo que nos hemos de centrar en trabajar nuestra marca empleadora, nos hemos de centrar en conseguir trabajar cómo los candidatos nos ven. Es decir, es aplicar el marketing un poco a los recursos humanos, ¿no? Siempre nos hemos estado centrando en cómo los consumidores o los clientes nos ven como empresa, pues nosotros como reclutadores lo que hemos de hacer es conseguir que los candidatos nos vean de la manera que nosotros queremos, ¿no? Entonces, aquí el employer branding, la transparencia es súper importante y creo que tenemos las herramientas como la página de empleo y redes sociales que hemos comentado que nos van a ayudar enormemente a conseguirlo, ¿no? Vale, entonces, a ver, es que hay muchas preguntas. Vale, me gustaría saber más acerca de los foros y comunidades de IT. María, esta pregunta la ha hecho María, decirte que te puedes poner en contacto conmigo y esto lo podemos hablar de manera mucho más extensa. Aquí voy a comentarte, ¿no? Al final están Quora, Stack Overflow, que son, Stack Overflow es la más conocida, me parece, y al final son grandes comunidades de talento donde está nuestro target. Entonces, al final no son solo las comunidades, sino hemos de sentarnos y pensar, vale, mi candidato, ¿dónde está día a día? Es decir, ¿está en Facebook? No, creo que no, o sí. Hemos de sentarnos, reflexionar un poco y decir, ostras, pues si las comunidades es el sitio donde está mi candidato, tal vez es interesante ir allí a ver qué hay y qué se puede sacar, ¿no? Entonces, Susana nos comenta, por favor, ¿puedes decirnos cómo se llaman los foros de IT que has comentado y cómo te parece que debe ser la estrategia para conectar con estos perfiles IT desde recursos humanos? Vale, los foros que he comentado dos ya y sí me gustaría comentar lo que me pregunta Susana. Me pregunta sobre la estrategia de cómo contactar con ellos. O sea, al final es muy diferente cómo contactas a una persona cuando hablas con ella en LinkedIn que cómo puedes contactar en estas comunidades. Es decir, yo no puedo ir ahora a una comunidad de este tipo de perfiles y dejar una oferta de trabajo igual que lo haría en un email. ¿Por qué? Porque, por lo que he dicho antes, ¿no? Al final esa gente, esas personas son personas que están trabajando, que están allí porque tienen dudas, porque quieren ayudar a otros, por lo que el acercamiento que hemos de hacer con ellos ha de ser mucho más soft, como si dijéramos, mucho más relajado, mucho más de ir a comunicarnos con ellos, conocerlos más, decir, ostras, pues
Aquí creo que es muy interesante lo que has dicho. El otro día vi este artículo. Es decir, aportar más contenido, más valor para que al final el candidato se acerque a nosotros, ¿no? Y se comunique con nosotros. Entonces, creo que a partir de ahí, cuando se empieza la conversación, ya puedes decir, ostras, pues mira, tengo esta oferta o me llegó el otro día una oferta que creo que cuadraría mucho con lo que me estás comentando, ¿no? Es decir, creo que en este tipo de comunidades hemos de ir de una manera mucho más tranquila, esperando el resultado no inmediato, es decir, no se va a inscribir cuando le haya pasado un minuto, pero sí que vas a conseguir buenos resultados, estoy seguro. Entonces, Igor, me preguntas, Jaime, ¿existen o tienes estadísticas de portales de empleo comunes como InfoJobs o InfoEmpleo en la efectividad de captar perfiles tecnológicos versus LinkedIn o otros portales específicos IT, como TeamJob, por ejemplo? Entonces, desde Talent Club hemos hecho algunas estadísticas sobre este tema, pero al final, Igor, mi recomendación es súper sencilla. Yo te recomiendo que pongas en InfoJobs developer o desarrollador Java, lo que sea, y vayas a esas ofertas y veas cuántos candidatos hay inscritos. Ese, en el fondo, es una acción súper sencilla que puedes hacer y vas a ver ya resultados, porque vas a ver que hay ofertas en las que llevan 2 meses publicadas o un mes y hay 10 personas inscritas, y después también me gustaría conocer la calidad de esas personas que se han inscrito. Yo te voy a decir que los clientes de Talent Club tienen unas estadísticas dentro de su herramienta que les permiten ver los candidatos finalistas desde qué canales vienen. De esta manera, con esta información, si eres una empresa y ves que todos los candidatos que estás buscando te llegan a través de Facebook, me lo invento, pues seguramente vas a dejar de publicar en los canales que lo estabas haciendo y tal vez empiezas a hacer Facebook Ads, quién sabe, ¿no? Entonces, creo que al final es importante también que seamos un poco cotillas, vayamos a ver otras empresas, cuántas personas han inscrito y vamos a ver que el problema no es solo nuestro, sino que otras empresas también tienen muchos problemas en este sentido. Entonces, a ver, otra pregunta. Vale, si tengo que elegir por dónde empezar mi estrategia de atracción IT, ¿qué es lo primero que harías tú? Esta pregunta me la hace Carlos, ¿no? Entonces, Carlos, yo te diría, y normalmente ya por nuestra manera de ser, vamos siempre a la acción, ¿no? Es decir, vamos directamente a hacer cosas. Yo lo primero que haría es, me sentaría y pensaría, ¿cuál es nuestro propósito? Lo definimos y a partir de ahí podemos empezar a comunicarlo, podemos remodelar, ¿no?, nuestras ofertas, cómo contactamos a los candidatos. Es decir, es interesante seguir enviando emails de requisitos a los candidatos. Tal vez no, tal vez es mejor hacer un vídeo y enviárselo. Creo que primero de todo lo que hemos explicado hoy, es interesante ver qué puntos creemos que a corto plazo nos pueden ser más útiles y ponerlos en marcha. Entonces, yo a partir de ahí te diría que la estrategia la tenéis que definir vosotros, pero sí que lo primero que tenéis que hacer es determinar cuál es vuestro propósito. Vale. Bea. Bea me pregunta, ¿tienes algún consejo sobre cómo atraer a un candidato si la empresa no tiene nada especial que destacar? Vea, decirte que no me lo creo. No me creo que como empresa no tengáis nada que destacar. Estoy seguro que cualquier empresa, hasta la más pequeña, tiene algo que les hace diferentes, tiene una razón de ser, ¿no? Y al final lo que estamos diciendo aquí es, yo entiendo que sea difícil de llegar a diferenciarnos muchísimo de la competencia, pero tampoco estamos diciendo eso. Hemos de conseguir definir qué es lo que nosotros nos hace existir como empresa y a partir de ahí comunicarlo. Y estoy seguro, Bea, que tú en tu empresa tienes motivos por los que te levantas cada día, por los que queréis tirar el proyecto adelante, y es eso lo que tienes que comunicar. Porque al final seguro que hay un candidato que quiere participar, ¿no?, en vuestro proyecto, y seas grande o seas una empresa pequeña, siempre tienes algo que decir. Entonces, vamos a hacer ya la última pregunta porque veo que estáis preguntando mucho, perdona, y tampoco quiero alargarme demasiado. Entonces, Ruth nos pregunta, en mi empresa tenemos muchos candidatos en base de datos, pero es muy complicado encontrarlos porque utilizamos Excel y al final siempre abrimos nuevos procesos. ¿Tienes algún consejo? A ver si entiendo la pregunta.
sea, entiendo que la base de datos que tenéis, la tenéis en Excel. Mi consejo, llámame, no. Mi consejo es que te olvides del Excel. Al final el Excel es una herramienta que no está pensada para el reclutamiento, es una herramienta en la que se pierde mucha información y encima perdemos mucho tiempo. Entonces, yo te recomendaría que miraras en el mercado qué opciones hay, qué bases de datos y qué empresas te pueden ofrecer una solución que se adapte 100% a tu caso. Y al final, como te he enseñado, ¿no? En Talent Club tenemos soluciones que en este sentido se adaptan. Entonces necesitamos una base de datos útil, una base de datos que nos permita filtrar, que tenga un screener para hacer búsquedas booleanas y que nos permita tener toda la información, ya sea el currículum o las notas de entrevista, siempre centralizada. Entonces, llegados a este punto, agradeceros muchísimo que hayáis venido. Estoy muy contento de haber realizado este webinar y espero veros en el próximo. Entonces, recordar que a través de Twitter diremos quién ha ganado el premio de la consultoría. Espero que os haya gustado y siempre tenéis el correo electrónico de Eli o el mío personal para comentarnos cualquier cosa, cualquier duda que tengáis o si necesitáis de nuestra ayuda. Así que muchísimas gracias por todo y un saludo. Adiós.